Segunda sala entra en sesión. Alegato de admisibilidad, causa rol 3254, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Ramberto Norambuena respecto a los artículos 24, letra J, 389, letra F, inciso final y 532, inciso final del Código Orgánico de Tribunales. Tiene la palabra el relator, señor Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 18 de octubre de 2016, Ramberto Norambuena Rosales requiere la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 24, letra J, 389 F, inciso final, y 532, inciso final del Código Orgánico de Tribunales, para que produzca efectos en una causa disciplinaria administrativa seguida en contra del actor y que pende ante la Corte Suprema. La causa fue admitida a tramitación por esta segunda sala, se evacuó traslado dentro de plazo y, previo a proveer acerca de la admisibilidad, la sala ordenó que las partes vinieran a alegar acerca de ese punto, fijando al efecto esta audiencia. Los preceptos impugnados en lo sustancial disponen que el administrador del tribunal, en caso de faltas o abusos graves, puede ser removido de su cargo y confieren al juez presidente del comité de jueces la atribución de proponer al comité la remoción del administrador, siendo esta decisión apelable ante el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. El requirente expone que se instruyó sumario administrativo disciplinario en su contra por posibles responsabilidades funcionarias en su desempeño del cargo como administrador del 15º Juzgado de Garantía de Santiago. El fiscal instructor formuló cargos y propuso la imposición de una sanción de suspensión de funciones por un mes sin goce de remuneración y que el presidente del comité de jueces, conforme al artículo 24J impugnado, propusiera al comité la remoción como administrador del tribunal. El juez de primera instancia, así como el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo la apelación deducida, resolvieron finalmente aplicar al requirente la sanción de suspensión de funciones con goce de sueldo, goce de medio sueldo y aprobación de la propuesta del comité de jueces para pronunciarse sobre la posibilidad de remoción. Agrega el actor que esta resolución no se encuentra aún firme, atendido que apeló encontrándose pendiente de pronunciamiento la Corte Suprema. Afirma el actor que en la hipótesis de darse lugar a las sanciones referidas, esto es suspensión y remoción, como se ha resuelto en la etapa procesal pertinente ante la Corte de San Miguel, y precisamente por así permitirlo a las normas cuya aplicación se impugna, sería el actor sujeto a una doble sanción por los mismos hechos, lo que infringiría el artículo 19, número 3, incisos 6 y 7, y 5º, inciso 2 de la Constitución, este último en vinculación con los artículos 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, número 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Consigna así el requirente que la aplicación de las normas reprochadas importaría en el caso sublite la conculcación del principio non bis in idem, puesto que se le sancionaría 2 veces por los mismos acontecimientos con la suspensión en el cargo y además con la apertura de un cuaderno de remoción en su contra. Con fecha 8 de noviembre se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado e invocando la representación del Estado y el interés de la Corte Suprema solicitó la declaración de inadmisibilidad del requerimiento. Sostiene al efecto la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. Esto es por no existir gestión pendiente en tramitación, no haberse puesto término a aquella por sentencia ejecutoriada. Al efecto, junto con indicar que el Pleno de la Corte de San Miguel declaró improcedente la apelación intentada por el requirente contra la resolución de esta misma Corte, se alude al Acta 129-2007, modificada por el Acta 168-2007 de la Corte Suprema, que establecen y regulan el procedimiento para sustanciar la responsabilidad disciplinaria de jueces y funcionarios judiciales, señalándose que conforme a los artículos 13 y siguientes de esta acta, contra la resolución del Tribunal de Alzada que aplique la medida disciplinaria o sobresea, no proceden recursos y que la sanción será comunicada a la Corte Suprema. Se agrega que con fecha 28 de octubre pasado, la Corte Suprema tomó conocimiento de la medida disciplinaria aplicada y ordenó el registro y devolución de los antecedentes ante el Tribunal de Origen, concluyendo así, se sostiene, la tramitación de la gestión sublite y lo que acarrea necesariamente, postula el Consejo de Defensa del Estado, la necesaria declaración de inadmisibilidad de la acción impetrada. Eso, señor presidente, concluyo señalando que se han anotado en forma para alegar las representantes de las dos partes. Muy bien, entonces, por el requirente, alega el abogado Marlene Dusavats Pedersen, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, presento mis alegatos solicitando en representación de mi mandante, don Ramberto Norambuena Rosales, funcionario público, solicitando que se admita a tramitación el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas que ha señalado el señor relator, siendo estas el artículo 24J del Código Orgánico de Tribunales, el artículo 24 en su letra J, perdón, el artículo 532, inciso final del mismo código, y el artículo 389F también del Código Orgánico de Tribunales. Esto por causar infracción a las normas del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y también, y fundamentalmente con ella, también a los tratados internacionales sobre derechos humanos que se encuentran vigentes. Esto es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto vulnera la aplicación de dichos artículos, en este caso concreto, tiene el efecto de producir una doble sanción frente a una infracción, aplicándose el ius puniendi del Estado, con una doble sanción por un mismo hecho, situación que se encuentra prohibida por nuestra Carta Fundamental y también por los tratados internacionales a los que he hecho referencia. En cuanto a el tema que nos convoca en esta ocasión, que son los presupuestos de admisibilidad del presente requerimiento, esta parte estima que concurren todos y cada uno, tal como se ha hecho en la presentación. El primero de aquellos a los que nos hemos referido, que exista una gestión pendiente ante un tribunal ordinario especial. Esta parte discrepa de lo que ha sostenido el Consejo de Defensa del Estado, en el sentido de que no habría gestión pendiente ante la Excelentísima Corte Suprema. Voy a explicar por qué. El segundo punto, que la acción de inaplicabilidad sea ejercida por el juez o por alguna de las partes en el juicio. La gestión pendiente, don Ramberto Norambuena es precisamente la persona que está siendo sujeto de eventual sanción disciplinaria y, por lo tanto, ha sido interpuesta por una parte en el juicio que se impugne la constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación produzca efectos contrarios a la Constitución. Efectivamente, hemos explicado cómo la aplicación de los preceptos que he mencionado, el artículo 24, su letra J del Código Orgánico de Tribunales, el 389, letra F del mismo código y el inciso final del artículo 532, en este caso concreto, producen un efecto, podría producir un efecto contrario a la Constitución política, y en este rol de resguardo de la supremacía constitucional es que resulta pertinente recurrir a este excelentísimo tribunal, y que la aplicación del precepto legal, que son aquellos tres que he mencionado, puede resultar decisiva para la resolución del asunto, efectivamente, de estar fenecido, concluido, ejecutoriado el proceso ante la Corte Suprema. Cabe la aplicación de estos preceptos legales, pudiendo concretarse, en el caso concreto de mi mandante, la doble sanción por un mismo hecho. Y está fundado razonablemente en el requerimiento como se contraviene la Carta Fundamental con estos preceptos. Pero voy a referirme al primero de los elementos para la admisibilidad, que es la audiencia por la que prestó mis alegatos hoy día, excelentísimo tribunal. Debe existir una gestión pendiente ante un tribunal ordinario especial. Acá se han remitido desde la Corte Suprema el estado del proceso y efectivamente señala el Consejo de Defensa del Estado que no procedería a apelación ante la Corte Suprema, que habría sido declarada inadmisible la apelación ante la Corte Suprema. Esta es una sanción disciplinaria que se impone en el 15 Juzgado de Garantía, el 15º, que es revisada en apelación por el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, en que dos ministros tienen un voto de disidente respecto de dar por aprobada la aplicación de este artículo 24J y 389F. Que son los impugnados en este momento. En cuanto a la sanción disciplinaria de suspensión por un mes de su cargo y goce de la mitad de su remuneración, la aprobación es
unánime. En el caso de la Corte Suprema, en este caso la Corte Suprema no solo le es comunicada, la Corte Suprema ha regulado el proceso administrativo respecto a funcionarios judiciales en aquello que no está regulado en el Código Orgánico de Tribunales a través de las actas 129 modificada desde el año 2007, modificada posteriormente por el acta 168 del año 2007 también. En estas actas lo que se hace es regular aquello que no está en el Código Orgánico de Tribunales, que es el proceso disciplinario, administrativo disciplinario respecto de los jueces y de los funcionarios del escalafón secundario, como es el caso de mi representado, que es administrador del tribunal. En este procedimiento se establece las formas de notificaciones respecto del procedimiento administrativo, y la forma de notificación que se establece para el procedimiento administrativo son exactamente las mismas establecidas en el artículo 126 de la Ley 18.834, que es el Estatuto Administrativo. Exactamente, la Corte Suprema, al regular esto, lo regula en una norma especial y reproduce prácticamente textual en su artículo 5 del acta 127, el artículo 126 de la Ley 18.834, que es la notificación personalmente en las dependencias del tribunal y, en caso que no esté en el tribunal, por carta certificada, la que se entenderá notificada al tercer día de que esta ha sido expedida. Esa es la forma de notificación que establece la propia Corte Suprema en la norma especial que se da para estos casos. También, respecto al conocimiento de la Corte Suprema de esta resolución del Tribunal en pleno de la Ilustrísima Corte de San Miguel, efectivamente la Corte Suprema puede conocer vía apelación, según señala el propio texto del acta 127, o simplemente deben remitírsele los antecedentes. ¿En qué condición conoce la Corte Suprema en este caso? Podemos decir que la segunda instancia fue la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. La Corte Suprema tiene la facultad de aprobar esta sanción, si no se pronuncia dentro de un determinado plazo, tenerse por aprobada, pero incluso de reabrir la investigación, de nombrar un nuevo instructor y de decretar diligencia. Situación en la que nos encontramos dentro del ejercicio de las facultades disciplinarias, económicas de la excelentísima Corte Suprema respecto de sus funcionarios judiciales. Por lo tanto, si bien la resolución, la gestión pendiente ante la excelentísima Corte Suprema es una notificación para que revise los antecedentes y se le remite todo el expediente, también es un conocimiento de los hechos. Podemos decir que esto es una tercera instancia, es un procedimiento de carácter administrativo de tipo sui generis. No estamos hablando de un conflicto entre particulares, sino que estamos hablando de la aplicación del ius puniendi del Estado respecto de un funcionario, y la más alta autoridad tiene las más amplias facultades. Entonces, existiendo esa gestión pendiente al momento de la interposición del recurso, era bastante claro que faltaba el pronunciamiento de la excelentísima Corte Suprema. Señala mi legítimo contradictor, el Consejo de Defensa del Estado, que nosotros mismos reconoceríamos que lo que faltaba era el pronunciamiento de la Corte Suprema. Pero también es bien sabido, y un principio general de derecho, que las resoluciones judiciales solo producen efecto una vez que han sido notificadas y válidamente notificadas. Según lo que consta en este proceso, toda vez que la orden de no innovar no fue concedida inmediatamente por este excelentísimo tribunal, por el momento, se tomó conocimiento, lo que hizo el 28 de octubre la Corte Suprema, en la foja 258 de este expediente, es que se tomó conocimiento de la medida disciplinaria de suspensión de funciones y dice que se tome nota en la hoja de vida del funcionario, ordena notificar por el Estado Diario y que en su oportunidad se cumpla con lo dispuesto en el artículo 552, esto es, realizar las debidas comunicaciones. Y esta resolución, que es de fecha 28 de octubre, está expedida por el Estado Diario.
Debo señalar, excelentísimo tribunal, que una errónea aplicación, una errónea interpretación nos podría llevar a pensar de que estamos frente a una sentencia de segunda instancia que se notifica por el Estado Diario. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia fue pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Estamos frente a un pronunciamiento de la Corte Suprema y, por lo tanto, aplicación del artículo 48, 50 o 221 del Código de Procedimiento Civil sería una interpretación errónea. Pensar que el derecho común, en este caso de procedimiento administrativo disciplinario contra un funcionario judicial, son las disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿cuál es el derecho común aplicable? Creo que ya lo he adelantado en mi alegación. Es el estatuto administrativo, la ley 18.834. ¿Por qué? Porque en el Código Orgánico de Tribunales encontramos una serie de regulaciones respecto a funcionarios judiciales que hablan de subrogancia, que hablan de cargos de planta, que hablan de feriado, y sin embargo no hay definiciones de cada uno de esos conceptos, porque las definiciones están en el derecho común aplicable para ellos que son funcionarios públicos, y el derecho común es el estatuto administrativo. Así las cosas, la norma supletoria, no estando regulado en el acta 129, cómo se producirá la notificación de la Corte Suprema, sino que solamente en su modificación del acta 168-2007 se establece que en el caso que la Corte Suprema disponga la reapertura de la investigación disciplinaria en el ejercicio de la superintendencia que le confiere el artículo 32 de la Constitución de la Política de la República, en ese caso deberá notificarse deberá notificarse a la persona, se notificará al investigado mediante correo certificado. Esa es la norma que contempla la Corte Suprema para notificar su resolución en esta oportunidad en que está la gestión pendiente. Respecto al caso en que no ordene reabrir no ordene abrir investigación, no existe una norma específica, especial. Sin embargo, nos vamos al derecho común aplicable en esta materia administrativa, y este derecho común es la ley del Estatuto Administrativo, y en este caso volvemos a las normas generales, y esa notificación no ha sido practicada conforme al artículo 140 del Estatuto Administrativo, que debió haberse realizado personalmente al administrado o en subsidio mediante el envío de carta certificada, entendiéndose notificado entre el tercer día. Al no haberse realizado esta notificación, de hecho, el señor Ramberto, y primando acá el principio de digamos, de especialidad y también de realidad, don Ramberto Norambuena en este momento, pese al pronunciamiento de la resolución de la Corte Suprema, no está suspendido sus funciones ni ha gozado de media remuneración. Él sigue ejerciendo funciones en este momento. Además, no se han realizado las notificaciones en el proceso conforme al artículo 552 del Código Orgánico. Por lo tanto, sigue siendo necesaria la intervención de este excelentísimo tribunal para efectos de revisar la legalidad de este procedimiento que se está siguiendo contra don Ramberto Norambuena, en el sentido de que un pronunciamiento que apruebe y que produzca sus efectos, porque no ha sido notificada y por lo tanto no notificada, la sentencia no produce efecto. Desde ese momento es necesario que se dicte acá una revisión respecto al caso concreto y se tomen las medidas para evitar que en este caso se produzca un vicio de inconstitucionalidad, que sería la sanción doble de don Ramberto Norambuena por un hecho. A él ya se le ha aplicado la sanción del artículo 532 del Código Orgánico, abrir un cuaderno de remoción en paralelo,
en base a los mismos hechos, sin una investigación distinta, sin hechos distintos que se le imputen, implica necesariamente un non bis in idem. Son aplicables las garantías del derecho penal en el caso Sublite, y es por eso que solicito a este excelentísimo tribunal que tenga por admitido a tramitación este recurso por inaplicabilidad, que sea tramitado y aceptado. Muchas gracias. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, hasta por 15 minutos, alega el abogado Jorge Escobar Ruiz. Tiene la palabra. Gracias, señoría excelentísima, con su venia. Alego en mi calidad de abogado del Consejo de Defensa del Estado, solicitando ciertamente que se declare la inadmisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad, acción especial ejercida en estos autos por don Ramberto Norambuena. Y entrando de lleno a hacerme cargo de las argumentaciones que ha esgrimido la parte requirente en relación al punto que nos convoca, cuál es sencillamente si existe o no gestión pendiente sobre la cual corresponda o no la aplicación de los preceptos que han sido impugnados de antinomia con la Carta Fundamental en cuanto a su aplicación. A este respecto, señoría, lo primero que me viene a la mente es señalar aquí e invocar la aplicación de la doctrina de los actos propios, o principio de la consecuencia, que sabemos que es una derivación del principio de buena fe y ha sido ampliamente recogido tanto a nivel doctrinario como en las reiteradas sentencias de la excelentísima Corte Suprema. ¿Y por qué digo esto? Porque tal como indicamos al evacuar el traslado, señoría excelentísima, y tengo en mi poder aquí el requerimiento de inconstitucionalidad, su página 5, en el apartado número 11, donde justamente refiriéndose a este tópico, la parte requirente señaló con meridiana claridad que el proceso disciplinario se encontraba pendiente y no estaría afinado mientras no se pronuncie la Corte Suprema. Y como ya se ha explicado y se ha reconocido de manera explícita, ese pronunciamiento ya se produjo. Sin embargo, se esgrime acá que no se habría materializado la notificación de esa resolución. Y hay allí un error. Se intenta, ¿no es cierto?, construir un argumento sobre la base de aplicación supletoria de normas del Estatuto Administrativo que sabemos que no son aplicables a los funcionarios judiciales. En este caso, ellos se rigen por lo que establece el Código de Órganos y Tribunales. Y específicamente en esta materia, que es de tramitación e investigación disciplinaria, la Corte Suprema, dado que no existía un procedimiento, lo definió a través del Acta 129 del año 2007, donde se describen en sus artículos toda la ritualidad y tramitación. Y deje decirle que en ninguna parte se señala que la resolución que emita la Corte Suprema, como última fase del proceso, deba materializarse a través de una notificación especial como aquella que se pretende esgrimir por la parte que me ha precedido en el uso de la palabra. Acá tengo un diagrama donde se grafica toda la tramitación de este procedimiento especial. Va a quedar en la minuta de alegato que dejaré a disposición luego de concluir mis alegatos. Pero si uno revisa la ritualidad, se da cuenta primero que es un procedimiento minuciosamente señalado. Lo segundo, que específicamente es un procedimiento doble instancia, constituyendo el tribunal de alzada, en este caso la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Luego de su pronunciamiento, y lo establece el artículo 15, lo que corresponde es que se ponga en conocimiento, dice, se comunicará, dice la norma, la decisión, cualquiera sea esta, ratificando la sanción o bien absolviendo, sobreseyendo al funcionario inculpado, se comunica a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, si bien goza de facultades amplias, no son tan amplias. Lo que debe hacer, ¿no es cierto?, es o la confirma o bien ordena la reapertura de la investigación designando un nuevo investigador. Y en ese caso, específicamente ordena la notificación. Al contrario sensu, si en ese caso ordena la notificación, al igual como lo hace la norma en otras situaciones particulares, como por ejemplo también tratándose de la citación a los testigos, ordena también la notificación por carta certificada. No habiendo norma especial que disponga esa excepcional forma de notificación,
ha de regir respecto de las restantes resoluciones de la Corte Suprema la regla general que se aplica respecto de todas las resoluciones que dicta el excelentísimo tribunal, me refiero en este caso a la Corte Suprema. ¿Cuál es? La notificación por estado diario. Con el agregado, señoría, que aquí debe tenerse presente que el requirente y sancionado en este proceso disciplinario ya era parte, no era un tercero ajeno a la gestión. Era parte, efectuó presentaciones. De hecho, producto de su presentación también, este asunto fue de conocimiento del tribunal ya señalado. De modo tal que no podemos nosotros comprender que ahora se argumente que se requiere una notificación adicional para de alguna manera dar por cerrado este proceso, considerando además que de cualquier manera el procedimiento ya se encuentra cerrado, tal como el propio requirente lo dijo en su libelo, con el pronunciamiento que emita la Corte Suprema, en un trámite que en rigor se asemeja bastante a la consulta que existe en algunos procedimientos civiles, como por ejemplo el juicio de Hacienda todavía, un trámite en extinción, pero aún vigente en el Código de Procedimiento Civil, antes también en el penal y en los antiguos juzgados de menores, pero hoy en día cada vez menos existe este trámite de consulta. Bueno, en este caso sí se da esa situación, porque no es necesario que haya un recurso para que posteriormente el máximo tribunal conozca del proceso disciplinario, pudiendo requerir los antecedentes. Incluso dice la norma, si transcurren 20 días, y esto es importante, si transcurren 20 días sin que la Corte Suprema emita pronunciamiento de ninguna naturaleza, bueno, en ese caso, dice, se entiende afinada la investigación. Es más, la norma señala con absoluta claridad que transcurridos los 20 días, o bien confirmada la decisión, el proceso se entiende afinado. Por estas razones, señoría excelentísima, nosotros creemos que no existen ningún argumento que permita a estas alturas ya de lo avanzada de la investigación y más bien concluida la investigación, pretender que por la vía del argumento de una falta de notificación se intente mantener la vigencia de esta, en buenas cuentas, para el solo efecto de permitir una base sobre la cual sustentar este procedimiento de acción constitucional que estimamos nosotros no puede seguir adelante, dado que se ha cumplido cabalmente la causal que prevé el artículo 93, número 6 de la Ley Orgánica Constitucional, esto es, que efectivamente ya no hay gestión pendiente o se encuentra esta terminada por sentencia ejecutoria. Es cuanto puedo señalar, señoría excelentísima, dejando una copia del minuto alegato a disposición. Gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro Letelier. Requirente, ¿dónde ejerce funciones actualmente su patrocinado abogado? Porque hay una resolución del Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel que señala que él está destinado transitoriamente al juzgado civil en Peñaflor. Efectivamente, señor ministro, él ejerce funciones en este momento en el juzgado de Peñaflor. ¿Y ahí recibe el sueldo completo? Y ahí recibe el sueldo completo. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, muy. Concluía entonces la vista de la admisibilidad.